Hola queridas amigas de Contigo Mujer, les damos la bienvenida esta mañana de día sábado, una mañana un poquito fría, pero agradecida de Dios de poder darnos la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente. Hoy tenemos un gran tema a tratar y al mismo tiempo tenemos un gran invitado. Esta es primera vez que nos encontramos con Christopher, así que me gustaría que pudiera ingresar. Hola, Christopher, ¿cómo hola, estás? muy bien. ¿Y tú, Sharon, cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Agradecida de que pudieras estar compartiendo esta mañana con nosotros, sabiendo que Dios siempre nos coloca en nuestros corazones los temas a tratar y por sobre todo saber un poquito más de ti. Así que cuéntanos quién es Christopher, Bueno, cuéntanos de ti. primero comentarles que me tuve que hacer una ventanita, estoy desde mi trabajo, ¿ya? Para poder compartir con ustedes. La verdad es que lo sigo en todas sus redes sociales también, vemos las distintas transmisiones que hacen, a veces en vivo, a veces por temas de trabajo, los tenemos que ver ahí de manera, en otra jornada, en otro horario, pero siempre estamos siguiendo. Como bien decía, mi nombre es Christopher Ortega, yo pertenezco actualmente a la Iglesia Evangélica Cosecha de Vida en Rancagua. Ujú. Soy hijo de Dios, yo creo que eso es clave. Así es. Sí, ¿cierto? Pero por misericordia de Dios he podido alcanzar, realizar cursos de capellanía, he ejercido liderazgo, soy diácono de una iglesia. eh, He Ujú. tenido ahí varios años, bueno, actualmente tengo 36 años y desde los 5 años que sirvo en la iglesia, así que tenemos harto conocimiento, harta Trayectoria. trayectoria. Sí, Sí, harta trayectoria. harta Bueno, trayectoria. de hecho, con Christopher nos hemos también topado ahí en eventos que hemos hecho también de Contigo Sí. Mujer, sí, en 2024, 2023, así que la verdad es Sí, en los que congresos, que se llenan los exactamente, congresos, ahí también estamos apoyando desde la parte multimedia eh, al ministerio en sí. Así que bien bien dinámico el variado. trabajo en la obra. Así Sí, es, hay que estar dispuesto. El otro día en la reunión de nuestra iglesia hablábamos de eso y decíamos, uno tiene que estar preparado siempre para todo, para mm, todos. así es. Y a lo que llama el Señor, uno tiene que ser material dispuesto a trabajar, que es difícil encontrar eso hoy en día. Es muy Mm. difícil encontrar eso hoy en día. Pero uno tiene que estar siempre dispuesto. Buenísimo. Y que finalmente sabemos que todo lo que hagamos en nuestra vida y por sobre todo también apoyando en nuestras congregaciones son para santificación de la obra de Dios, así que y para la expansión por sobre todo. Así Exacto. que tenemos un largo trabajo y como dicen por ahí, no hay tiempo para jubilarse, es hasta el último día. Exacto. Eh, ¿Sabes qué? Quisiera consultarte. ¿Qué sentiste cuando te entregamos este tema eh, en tu corazón? ¿Cuáles fueron, cuál fue la sensación al momento de hablar de lo que es el Santo de Israel? A ver, eh, yo igual me sorprendí cuando me hablaron de este tema porque justamente esa semana donde me comentaron, me hicieron la invitación a participar y me comentaron la Ujú. temática que venía este mes, que el Santo de Israel y cómo su santidad tiene que ser manifestada en nosotros también. Justo Ajá. había estado leyendo y analizando varios pasajes bíblicos de eso, porque yo creo que la santidad es algo, primero, o sea, yo siempre giro todo esto en torno a 5 puntos muy importantes. Ujú. Primero, la santidad de Dios, ¿ya? La santidad de Dios, o sea, Dios es santo. Después, la santidad que Dios pide de nosotros, porque Dios demanda de nosotros santidad. Pero por ahí también el tercer punto de cómo nosotros, nuestra naturaleza, no es ir por ese lado, no es ir por el camino de la santidad, sino que es todo Eso. lo contrario, ¿cierto? Nuestra naturaleza es pecaminosa, el hombre siempre busca satisfacer sus deseos personales. Y cuarto, el ministerio de Jesús, cómo Jesús nos vuelve a encarrilar, ¿cierto? A través de este Eso. ministerio de la reconciliación Sí. con nuestro Padre. Y cómo en la actualidad, y ese sería como el quinto punto, cómo en la actualidad nosotros debemos actuar en base a este santo de Israel que demanda santidad de nosotros. Así Yo es. creo que son 5 puntos súper
clave que de hecho me gustaría conversar también con ustedes el día de hoy. Así es. Y comenzando la santidad, o sea, comenzando por el punto número uno, la santidad de Dios, yo creo que primero entendamos el concepto de lo que es ser santo. El concepto ser santo viene de un término hebreo que es kadosh, ¿ya? Que significa apartado, significa puro, limpio. Así es. Y Dios es de esa línea, Dios es apartado, y Dios quiere un pueblo apartado. Entonces, de hecho hay un versículo bíblico que está ahí en Primera de Samuel capítulo 2, verso 2, que dice el profeta que no hay santo como Jehová, ¿cierto? Entonces ya le Así da es. un nivel distinto, o sea, no hay nadie que pueda hablar de santidad o que pueda entender la santidad que solamente Dios, Así que es. solamente Dios. Y para nosotros entender la santidad es súper complejo, porque en nuestra naturaleza pecaminosa no entendemos lo que es la santidad. O sea, debemos tratar de entender que Dios está en un nivel totalmente distinto al de nosotros. Dios está en otro nivel, es muy elevado. Entonces, si Sí, nosotros tratamos de hablar de santidad desde nuestra perspectiva, yo creo que nos alcanzamos ahí la exacto. milésima parte, ¿cierto? Y sabes que, de hecho, en el Antiguo Testamento, hablando, porque es súper interesante lo que nombras, porque cuando hablamos de santidad lo entendemos demasiado como un concepto, ¿ya? Y el decir somos santos, tenemos que llegar a la santidad, pero cuando lo terrenalizamos en nuestra vida cotidiana, en el ser espiritual que somos, es ahí en donde vienen esas disyuntivas donde uno dice, bueno, estaré siendo santo o no. Y hay cuando hablaste de la definición, eh, también habla de que santo significa estar apartado, es como Apartado, estar sí, separado, separado. ¿ya? Y ahí es donde uno dice, ¿y separado de qué? Y si uno se va al Antiguo Testamento, habla de que al pueblo de Israel, uno de los mandamientos, bueno, en sí ellos lo que tenían como concepto era estar apartados de los demás pueblos, porque Sí, el concepto es como de no estar contaminados. sí, de Entonces, hecho, eso lo eso, podemos ver en el libro sí, de Levítico y de hecho está asociado con este punto número 2, que es la santidad que Dios pide de nosotros, ¿ya? exacto, Y que no es un mensaje tan solamente, porque en el libro de Levítico, claro, Dios le está hablando a la tribu de Leví, particularmente, que eran los ministradores, exacto, pero en general a todo el pueblo de Israel. De hecho, es Levítico 20:26, que dice, tienen que serme santos, habéis pues de serme santos, sí. ¿cierto? Porque yo soy santo. Y eso habla también de que Dios nos ha apartado Exacto. del resto de los pueblos, y quiere algo especial para con nosotros, que no nos mezclemos. Y eso uno podrá decir, ya, pero eso era en Levítico, Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, Sí, pero sí. esa demanda de santidad Mm. sigue presente hoy en día, porque si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro, y lo tengo por aquí anotado en 1 Tesalonicenses 4:7, Tesalonicenses. Mm. sí, exacto, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificación. Sí. ¿Ya? Y ahí entender un concepto, nos ha llamado a santificación, Mm. porque la única forma de que Dios pueda acercarse a nosotros es que nosotros no seamos impuros, no nos llevemos por nuestra carnalidad, sino que logremos mantener una santidad, porque Dios no puede estar, lo santo no se puede mezclar con lo impuro. Entonces, si nosotros queremos mantener una relación con Dios, nosotros debiésemos mantenernos santos. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo soy perfecto? ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo soy santo, me comporto súper bien, nunca caigo en errores? Porque hay que medir la escala de la santidad. El único capaz de alcanzar esa escala de la santidad es Dios mismo. Es Dios. Es Dios mismo. Y ahí entramos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, que vendría siendo el punto número 3 que quería también revisar con ustedes, que es cómo nosotros hemos decidido
Mira, el día de ayer, perdón, el jueves, antes de ayer, me tocaba compartir un mensaje en la iglesia. Y yo hablaba de la perspectiva del pecado original. En Génesis, nosotros vemos que Dios coloca, ¿cierto?, el huerto con los árboles, y en medio del huerto coloca dos árboles. Coloca el árbol de la vida y al ladito coloca el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso lo encontramos en Así es. Génesis, ahí lo colocaron, ¿cierto? Génesis 2:9. Génesis 2:9. Está ahí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y después, más adelante, en Génesis también capítulo 2, del verso 16 en adelante, Dios le da al hombre esta ordenanza, le dice, oye, de todo árbol coman, pero de este particularmente no, de la ciencia del bien y el mal, no coman, no coman. Exacto. Pero ya después, en el siguiente capítulo, Génesis 3, vemos cómo la serpiente, el enemigo, se acerca y murmura al oído, ¿cierto?, de la mujer particularmente, que después la mujer va y aconseja al hombre, y finalmente terminan comiendo de este fruto y desobedeciendo a Dios. Ahora, se habla mucho de, oye, ¿cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto? Aquí yo creo que el concepto clave y que termina siendo un pecado de muerte es la desobediencia. Y la Así es. desobediencia es pecado y por lo tanto la desobediencia es la no santidad. Y eso parte del hombre desde la naturaleza del hombre, o sea, desde el origen. Hablamos de Adán y Eva, está esta condición de ¿cuál es el pecado original? Que Así es. nosotros creemos porque somos capaces de determinar lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, sin considerar lo que dice Dios respecto a lo que es bueno o malo para nosotros. O sea, nos creemos autosuficientes. Ese es el pecado original. Y ese pecado original nos lleva a alejarnos de la santidad, nos lleva a alejarnos del santo de Israel. Sí. Porque Y de creemos que hecho, no es necesario también, considerarlo en nuestro camino. exacto. Y de hecho, en ese punto que tú comentas sobre el pecado original, el ser humano tiene muchas capas, como ciertos atributos que pueden ser muy positivos y otros negativos. Y ese es el trabajo que tenemos en esta vida. Dentro de ellos está el egoísmo, las envidias. Son cosas que vienen arraigadas en el ser humano, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Claro. Finalmente, y todo eso es lo que viene después a desencadenar un montón de consecuencias que nos hacen tener malos actos, tener, o a veces hasta una inconsciencia, porque yo creo que hay una base en ese sentido súper difícil de tratar, que es cuando realmente no somos conscientes de lo que somos realmente. Sí. Porque es súper difícil que, por ejemplo, yo a ti te pueda decir, Christopher, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás, no sé, siento que a veces tienes estas actitudes, siento que a veces tú tomas estas decisiones, pero tú me vas a decir, pero yo siento que estoy bien. Pero también es parte de la autosuficiencia. Claro, porque nuestra escala de medición es lo que nosotros Es, creemos correcto. O sea, es, yo pienso que estoy en lo correcto. Y eso nos lleva también a minimizar ciertos pecados, creer que hay obviamente. pecados, como jerarquizarlos, o sea, creer que hay pecados que son más aceptables que otros, cuando si lo vemos desde la perspectiva de la santidad, la palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, no dice de algunos pecados, dice de todos los pecados, la paga del pecado, incluyendo a todos. Entonces, claro, a veces, y ahí uno tiene que hacerse una introspección, ¿cierto? Un autoanálisis, Sí. porque a veces, oye, la murmuración, no, si no le hace daño a nadie, o una mentirita blanca, no, si mi jefe no se enoja, o mi marido no se enoja, si una mentirita blanca es por el bien, pero eso no va de la línea con la santidad que Dios depende, o que Dios, perdón, demanda de nosotros. Exactamente. Entonces, Proverbios por ahí dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, que parecen buenos, pero ¿cómo es el fin? Y eso es un poco de la sociedad que estamos enfrentando hoy en día.
esa tentación que hizo la serpiente ahí en el jardín del Edén, de hablar del oído y decirle, no, si van a ser igual a Dios, ustedes van a conocer lo que es bueno y lo que es malo, o ustedes tienen la capacidad de decidir, es lo que hoy en día todavía sigue la serpiente hablando en nuestro oído. No, si tú tienes la capacidad de decidir, ¿para qué vas a considerar lo que dice la Biblia? ¿Para qué vas a considerar lo que dice la Escritura? Tú eres quien decide lo bueno o malo para ti, tú eres quien puede decidir lo que quieres ser. Así es. Y eso es el mensaje que entrega la sociedad hoy en día. Y el camino de la sociedad nos está guiando en torno a la naturaleza pecaminosa del hombre, o sea, a satisfacer tus propias necesidades, a no pensar en los demás, a que si tú crees que es bueno, y la Biblia también nos enseña que, y dice por ahí en algunos pasajes bíblicos, que el hombre al fin le va a llamar a lo malo, le va a llamar bueno, Bueno, y a lo exacto. bueno le va a llamar malo. Entonces, siempre ha sido la naturaleza del hombre. Y de hecho, en Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, ¿cierto? Fuimos todos Así es. condenados. En la Y primera. sabes que, bueno, a veces nos cuesta mucho porque estamos en una sociedad que nos lleva a hacer muchas cosas, a movernos mucho, a satisfacer muchos deseos. Pero si nosotros nos vamos y nos remontamos a la antigüedad y lo que sucede al día de hoy, Dios es tan perfecto que hasta en su creación determinó un día de reposo. Sí. Y si te fijas, que de hecho lo dice en Levítico 19:3-4, yo soy el Señor tu Dios, no se vuelvan a los ídolos ni hagan por ustedes dioses, porque yo soy tu Dios. Y demanda dentro del primer mandamiento el descansar el día sábado. Y uno a veces lo ve como bien lejano, porque también estamos en una zona en donde nuestra vida gira al día Una sábado vida y es estresante movimiento. totalmente. Exacto. Y uno dice, ¿qué sentido habrá tenido todo esto? ¿Por qué al día de hoy el pueblo judío aún lo sigue haciendo? Obviamente quienes se mantienen en la parte más religiosa, pero lo mantienen haciendo y dedican este tiempo de oración, de desconexión. Y uno se pregunta, ¿eso será solo para ellos o es para todos? Es una tremenda interrogante, Sí, porque esto también tiene mucho que ver con la santidad, porque sí. ¿cómo te santificas? O sea, finalmente, en estos años creo que una de las cosas que más he podido entender es que todo lo que tú haces en tu vida terrenal es espiritual. Sí. Porque si nosotros, por ejemplo, nos congregamos en nuestras iglesias, estamos haciendo trabajo espiritual. Sí. Si estamos estudiando la palabra, estamos haciendo trabajo espiritual. Si nos relacionamos con nuestros pares de una buena forma, con cariño, con amor, siempre deseando el bien, estamos haciendo trabajo espiritual. Y de ahí, de hecho, tú das en el blanco porque hay muchos creyentes que considera la espiritualidad como por una línea más mística, ¿cierto? Ajá. Más de la manifestación del don, pero Exacto. dice que Sí. el espíritu nos guía a Mm. nosotros en todo lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto la espiritualidad es cómo nosotros vivimos el Es evangelio todo. y cómo buscamos la santidad. Entonces ahí me acordé, hay un tema que yo canto con mi hija y que a veces cantan también los niños en la escuela dominical, es cuidadito los ojitos lo que miran, las manitos lo que tocan, los oídos lo que escuchan, porque finalmente como estamos intrínsecos en este mundo, Así es. formamos parte de él, tenemos mucho pecado alrededor de nosotros Sí. que nos está llamando la atención y Obvio. que se nos vende como bonito, se nos vende como si el pecado no se va a vender como algo feo, el pecado se va a vender como algo atractivo, como Mm. algo agradable, pero Sí. la consecuencia es lo que uno tiene que tener cuidado, es como esa comida chatarra que nos fascina, ¿ah? Exacto. Pero si le damos, si nos descuidamos con la comida chatarra, vamos a terminar enfermos de la arteria, vamos a terminar Sí. pasaditos de kilo. Y, y de hecho la decisión y lo más difícil es el restarnos el deseo, Sí, porque el ser humano desea muchas cosas. sí, Estamos siempre deseando y sobre todo en estos tiempos deseamos más, porque deseamos mucho, deseamos hacer una cosa, deseamos la otra, yo quiero tener esto, pero el juego está en
cuando tú dices, no, aquí lo único necesario es solo uno, que es buscar a Dios, Mm, ¿cierto? Pero al mismo tiempo eso llevarlo al plano terrenal. sí, y eso es muy importante, Sharon, porque, mira, Pablo, y aquí entramos directamente con este otro punto que quería revisar con ustedes, que es el ministerio de la reconciliación de Jesús. Sí. Porque si nosotros hablamos de santidad, por nuestros medios es imposible alcanzar la santidad. Es imposible alcanzar la santidad. O sea, no, ninguno podría decir... De hecho, hay un pasaje bíblico, no lo recuerdo bien en este momento, que le dicen, maestro bueno, y dice, oye, bueno, mi Padre que está en los cielos. O sea, el mismo Jesús se colocó en esa posición. Y Pablo dice por ahí en Romano, está hablando, oye, yo sé que esto es de mi carne, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. O sea, quiero hacer lo bueno, pienso hacer lo bueno, pero finalmente termino haciendo lo malo. Por ahí en Romanos capítulo 7, ¿cierto? Ahí está el versículo 18 y 19. Habla un poco de cómo el apóstol Pablo sentía esta lucha interna respecto a buscar la santidad. Lo bueno es que el mismo libro de Romanos, en capítulo 5, verso 19, la segunda parte dice, porque la primera parte que ya leímos, salía que por un hombre alcanzamos el pecado, fuimos todos hechos pecadores, pero Así. por un hombre también somos constituidos justos. Mm. A través de un hombre podemos alcanzar la santidad. Y ese hombre es Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer en nuestra vida para poder lograr la santidad? Es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Así Y, es. y reconocer que Él pagó el precio. Porque, insisto con esto, el único de alcanzar la santidad de Dios es el mismo Dios. Es el Así es. mismo Dios. Entonces, Jesús tuvo que pagar el precio por nosotros. Así es. Y con eso logramos, Mm. y el Señor siendo puro, siendo santo, o sea, sí, 2 Corintios dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, ¿cierto? Al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Entonces, a través de Jesús, nosotros podemos alcanzar ese camino a la santidad que Dios demanda de nosotros. Pero ahí pasamos al punto número 5, que es lo que tenemos que hacer actualmente, porque no se trata solamente de aceptar a Jesús y como lamentablemente, muchas iglesias, muchos cristianos dicen, no, repita después de mí, haga esta confesión de fe. Y creemos que con la confesión de fe, ya, estamos, como que compramos el ticket, No. estamos asegurados. No, no. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo, se tiene que notar, se tiene que notar. Entonces, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Mm. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pero desde que conocemos a Cristo, desde que tenemos un encuentro real con el Señor, se tiene que notar en nuestros actos, en nuestras obras, que vamos camino a la santidad, que vamos camino a la estatura del varón perfecto. De hecho, cuando sabemos que nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, comprendemos esta justificación que Él hace por nosotros ante nuestros pecados, no es que, o sea, desde ahí comienza nuestra vida, en Sí, otras palabras. Ahí recién comenzamos y comenzamos un proceso, que es un proceso de purificación, un proceso de... Y ahí es donde viene el trabajo también, obviamente, de los líderes, de guiarnos, porque hay muchas personas cuando el conocen a Dios, discipulado, que es en los básicamente lo que se discipulados, pide. Sí. exacto, que es ahí donde viene ese verdadero trabajo, en donde uno empieza a trabajar desde los niveles más profundos del ser humano. El ser humano muchas veces, muchas personas vienen con un montón de problemas emocionales, de problemas de niñez, no han conocido otra cosa y dar un vuelco en su vida no es fácil, No. pero Dios es tan soberano que nos ha capacitado, porque la verdad es que la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios también es conocimiento y transformación. Sí. Así que, pucha, realmente si pudieras hoy dar una conclusión a esto que hemos Sí, ido... mira, me gustaría comentar dos cositas antes de. Sobre todo respecto a nuestro encuentro con el Señor Jesús. Yo siempre, con algunos amigos y personas conocidas, siempre converso de cómo debiese notarse en nuestra vida que somos seguidores de Cristo. Y siempre hago una especie de ejemplo. Yo digo, oye, quedé de juntarme contigo a las 11 de la mañana y resulta que son las 12 y llego.
y te digo, oye, Sharon, perdóname, pero resulta que venía para acá y me atropelló un camión y por eso me demoré y llegué tarde. Tú me vas a mirar y me vas a decir, oye, o está loco Claro, o es mentiroso, ¿cierto? Porque es imposible que lo haya pasado a llevar un camión y que llegue aquí como si nada. Bueno, Cristo es mucho más grande que un camión. Por lo tanto, es imposible que yo te diga, sabes que yo tuve un encuentro real con el Señor, yo tuve un encuentro real con Cristo y seguir siendo lo mismo que era antes. obvio. Porque tú vas a decir, o me estás mintiendo y no has tenido ese encuentro real con el Señor, o estás loco. Mm. Entonces, si yo soy hijo de Dios y tuve un encuentro real con el Señor, se debe notar. ¿Cómo se debe notar? Dentro de la santificación. Puede que no seamos santos. En Juan capítulo 7, creo, si no me equivoco, dice que aquel que da fruto, el Señor lo va a limpiar y le va a dar más, para que dé más frutos. O sea, esto, si lo llevamos a un gráfico, vamos de menos a más. Ama. Se nota, se nota. Ayer eres una persona, hoy día eres mejor que esa persona y Hace mañana vas a ser mejor mejor. cristiano que lo que eres hoy en día. Se nota cuando hay un crecimiento, se nota cuando hay una santidad, ¿ya? Y nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Gálatas 5 dice, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Así es. Y ahí podemos saltar a Santiago, capítulo 4, cuando nos dice, ay, ojo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le Así es es. pecado. Entonces, Pablo lo decía también, oye, yo antes me equivocaba por ignorancia, pero hoy día que soy conocedor, no puedo cometer esos errores. Nosotros hoy en día es lo mismo, y con esto quiero ir concluyendo. La voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación, porque Él es el Santo de Israel y no Así va a es. aceptar a alguien que no busque la santificación. Y debemos buscar la santificación porque hemos aceptado a Jesucristo. Y Jesucristo fue el ejemplo de santificación, el ejemplo de obediencia. Si Sí. imagínense que en Filipenses 2 dice, en ustedes, en nosotros, tiene que haber ese sentir. ¿Qué Mm. sentir? Que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser, o sea, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se tomó forma humana y llegó hasta la muerte. Y no cualquier muerte, Así muerte de cruz, o sea, la muerte más, ¿cómo decirlo? Más maldita, entendiéndose el concepto que había en esa época. Jesús se humilló hasta ese punto y de repente nosotros decimos, no, es que, pucha, me cuesta dejar de murmurar, es. me cuesta obedecer la palabra de Dios, me cuesta buscar la santidad. Oye, debemos ser sacrificio vivo, Así debemos es. ser sacrificio vivo. Y Así ahí es. es donde eh, nosotros debemos apuntar a alcanzar día a día la estatura de este varón perfecto. O sea, Así es. debemos sentarnos en algún momento, en este día de reposo que mencionabas tú, oye, Sí, autoanalicémonos, sentémonos. sí. ¿Cómo me estoy comportando frente al espejo que es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Así es. ¿Me falta? ¿Estoy mejorando día a día o estoy estancado? Si estoy estancado, hay que buscar ayuda, hay que buscar ese liderazgo, hay que buscar ese Sí. discipulado, hay que escudriñar la escritura, hay que conversar con nuestros hermanos para que nos vayan instruyendo. Entonces la invitación hoy en día, no solamente a las mujeres y hermanas que siguen su programa todos los fines de semana, Contigo Mujer, sino que a la iglesia en general, es analicémonos, tengamos un encuentro real con el Señor y Mm. busquemos la santidad, porque el Santo de Israel no acepta otra cosa que no sea Sí. la santidad. Y comencemos a trabajar en eso, porque la Exacto. santidad es un trabajo, así como Jesús cuando llegó a esta tierra vino y pasó años trabajando, Sí, enseñando. ¿Qué más queda para nosotros? Que hoy tenemos nosotros la palabra que es vida y que nos enseña. La palabra a veces la complicamos tanto, pero a veces la palabra es tan simple. Si nosotros nos guiamos por la palabra, es nuestra vida. No sí, hay diferencia. Se sí, repiten los años, en los siglos. Y nuestro trabajo es hasta el último día que estemos en este plano terrenal. sí. No existen Ni- tiempos, no existen pausas. Es Ninguno puede decir, oye, yo fui santo.
No, pero sí caminar en la santidad, caminar caminar. hacia la mejora continua, dicen por ahí en el mundo Sí, empresarial, ¿cierto? un poco lo que Eh, decías antes, que mañana vas a ser mejor que hoy. Y sí, así vamos. sí. Y ese yo creo que es un punto muy bueno para hacerse un autoanálisis. Oye, Sí, hoy soy mejor hijo de Dios que ayer, soy mejor hija de Dios que ayer, así es. soy Sí. más obediente que ayer. Si Mm, ayer tenía el pecado de la murmuración, hoy día ya no está, y ahí así. ir trabajando en eso. Christopher, Y Juan, realmente, Juan capítulo 14, verso 15, y con esto termino, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. amén, amén, amén. Realmente tremendo. Creo que hoy nos hemos podido gozar, agradecer a todos aquellos que se han conectado con nosotros. La verdad es que Christopher realmente nos has bendecido con esta palabra. Creo que la palabra con respaldo espiritual es aquello que se siente, que se transmite. Yo creo que cada uno de los que estuvimos aquí también junto a ti pudimos percibir eso y por sobre todo saber que Dios siempre toma a aquellas personas que necesitan bendecir nuestras vidas. Mm. Así que primeramente te agradezco por haber aceptado esta invitación, por estar con nosotros y por sobre todo agradecer a cada una de las integrantes y aquellas que nos están siguiendo en las redes sociales de Contigo Mujer, como también aquellos varones que también nos acompañan. La verdad es que ha sido una bendición. Recordarles que nos vemos el próximo sábado también a las 11 de la mañana y con nuevos invitados. Así que Christopher, gracias. No sé si te Muchas quieres gracias a despedir ustedes. también. Muchas gracias a ustedes, Sharon, a Pau, a todo el equipo de Contigo Mujer en general. Muchas gracias a todas las que siguen también en redes sociales, a Contigo Mujer. Que el Señor les bendiga grandemente. Y espero una invitación futura también. Muy bien, lo tenemos en ¿Ya? consideración, Y ahí que en lo los congresos notamos. también estamos para apoyar, así que el Señor las bendiga a todas, de verdad. Muchas gracias. Muchas Amén, gracias. amén, amén. Gracias, Christopher. Que Dios te bendiga, te llene de su gracia. Placer Y contar nos con tu despedimos compañía. entonces. Así que un abrazo muy grande para todas, que estén muy, muy bien. Un feliz fin de semana. Bendiciones. Placer contar con tu compañía cada sábado a las 11 horas Chile, 10 horas Colombia. Muchas bendiciones, te esperamos.